ronda de presentación de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero y la fracción quinta del artículo 3 constitucional en materia de educación superior obligatoria. Muchas gracias. La Constitución de 1917 estableció en su artículo 3 la siguiente frase: en los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Años después, al comenzar el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río, se modificó el artículo 3 constitucional, incorporándose, entre otras, la siguiente línea: la educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente. En otras palabras, la primaria, además de ser gratuita, pasaba a ser obligatoria. Sin embargo, en los años 30, el Estado mexicano creó también instituciones de educación media y superior, como la Universidad de Chapingo, la Escuela de Enseñanza Doméstica y Trabajo Social, Normales Rurales, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Politécnico Nacional. En 1946, a instancias de Vicente Lombardo Toledano, Narciso Basols y Jaime Torres Bodet, se realizó una reforma histórica al artículo 3 de la Constitución al establecerse la siguiente fracción: séptima, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Con esta reforma quedó garantizada la gratuidad de la educación pública en todos los niveles, incluyendo la media y la superior, además de la primaria, que seguía siendo obligatoria. En 1993, casi medio siglo después, se reformó nuevamente el artículo 3 constitucional, ahora incorporando los siguientes textos. Por un lado, el texto que cito: el Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria serán obligatorias. Dicho texto, después de 76 años, extendía la educación básica de la primaria a la secundaria. Sin embargo, esta misma reforma más adelante agregó en el artículo 3 la siguiente redacción: el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior. Dicha reforma fortaleció la educación básica, pero debilitó la responsabilidad del Estado en materia de educación superior. La frase "toda la educación que el Estado imparta será gratuita" quedó intacta, pero su alcance se desdibujó, pues el nuevo texto limitaba al nivel básico, ahora ampliado a la secundaria, la educación impartida por el Estado. La educación superior, así, solo sería promovida y atendida, pero no impartida. En 2002, otra reforma a la Constitución incorporó la educación preescolar como obligatoria, y en el año 2012, una nueva reforma al artículo 3 incorporó la educación media superior en el listado de la educación impartida por el Estado. Hoy en día, el artículo 3 de la Constitución señala que el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, pero está excluida
la educación superior de la responsabilidad del Estado. La cobertura de educación superior en México es la más rezagada de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La cobertura de educación superior en los Estados Unidos de América rebasa el 82%. En España llega a 69%. En Argentina a 67%, en Uruguay a 65%, en Canadá a 62% y en Chile a 52%. En México, según las cifras oficiales del gobierno actual, la cobertura llega a solo el 37%. Esa baja cobertura explica muchos de los problemas que se padecen en nuestro territorio nacional. Faltan cuadros profesionales y técnicos, muchos jóvenes carecen de empleo y son atrapados por los procesos de descomposición social. Los jóvenes en las cárceles del país constituyen el 70% de la población penitenciaria. Pensamos nosotros que los jóvenes deben de estar en las aulas y no en las jaulas. Según datos de la OCDE, los empleados con títulos universitarios ganan el doble de sueldo que aquellos que solo cuentan con bachillerato. La tasa de empleo de los adultos tiende a aumentar según el nivel educativo alcanzado. Y en la medición del índice de desarrollo humano, el factor educación superior eleva consistentemente la calificación de una sociedad en esta materia. El crecimiento económico puede ser potenciado con la expansión del sistema educativo superior. La expansión de la educación superior es premisa para disminuir desigualdades, alentar el crecimiento, disminuir la violencia y generar más desarrollo democrático. Para desarrollarse como una potencia, México debe expandir su sistema de educación superior. Nos congratulamos de que el presidente electo haya señalado que se crearán a lo largo del siguiente sexenio 100 nuevas universidades y se apoyarán a las instituciones de educación superior existentes. Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción quinta del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto de decreto señala lo siguiente. Primero, se reforman el párrafo primero y la fracción quinta del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 3. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Fracción quinta. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Se adhieren a esta iniciativa la senadora Beatriz Paredes Rangel, el senador Rafael Moreno Valle, el senador Emilio Álvarez y Casa, el senador José Narro Céspedes, la senadora Patricia Mercado, el senador